¿Qué tal, estudiantes de prepa en línea? Hoy les voy a explicar la actividad 6 del módulo 14. La actividad se llama la nutrición y nos piden que entreguemos un archivo de Word con lo siguiente. Lo primero que nos piden es que expliquemos con nuestras palabras y en un párrafo de 5 a 8 renglones las diferencias entre los diferentes tipos de nutrición y de alimentación. Para eso, construir un archivo de Word para poder inspirarte. Como tú ya bien sabes, primero tienes que poner la portada y después vámonos a lo que te piden que contestes. Bueno, los tipos de nutrición son dos, el autótrofo y el heterótrofo. Esto seguramente viene en tu material en extenso. Yo lo investigué aparte, pero te recomiendo que veas tu material en extenso y que donde encuentres esa información la pongas como referencia en tu trabajo. Eso le va a dar mejor calificación a tu trabajo. Bueno, el tipo de alimentación autótrofo se refiere a la capacidad que tienen algunos seres vivos de producir su propio alimento. Y aquí pongo entre paréntesis la fotosíntesis, porque la fotosíntesis es considerada como un tipo de nutrición autótrofo. Y la heterótrofo o heterótrofa se refiere a alimentarse de una fuente externa. Ahí estamos los seres humanos, porque tenemos que ir a cazar animales, a recolectar frutas y verduras y semillas para poder alimentarnos. Ahora bien, en lo que refiere a los tipos de alimentación existen cuatro. El primero es el omnívoro, que se basa en alimentarse de animales, vegetales, frutas y semillas. La segunda es vegetariana, basada en frutas, semillas, vegetales, lácteos y huevos. La tercera es vegana, que consiste en frutas, verduras y semillas y se eliminan lácteos y huevos y cualquier otro alimento que provenga del animal. Y la cuarta es la carnívora, solo es alimentarse de animales. La recomendación es que utilices un orden distinto para poder explicar esto. Si te fijas, cuando yo redacté, pues ya estoy diciendo las diferencias. Así que primero empieza a responder esto, si sigues mi método, describiendo los tipos de alimentación. Y si yo primero empecé con el omnívoro, tú primero empiezas con el carnívoro y después con el vegetariano. Es decir, no sigas el mismo orden que yo. Y si le puedes cambiar algunas palabras, sin ningún problema hazlo, porque eso le va a aumentar a tu calificación. Bueno, entonces vámonos a lo que sigue. Lo que sigue es que coloquemos tres ejemplos de cada uno de los siguientes organismos en base a su red de alimentación trófica. La red trófica, ahorita vamos a ver de qué se trata, y que en esa red trófica de alimentación tenemos que poner quién es el productor, quién es el consumidor y quién es el descomponedor. Además, dice las instrucciones que clasifiquemos a cada uno de acuerdo a su nutrición. Recordemos que la nutrición es autótrofa y heterótrofa, así que yo entiendo las instrucciones que tenemos que poner si el productor es autótrofo o si es heterótrofo, y lo mismo tenemos que hacer con el consumidor y el descomponedor. Bueno, las redes tróficas se refieren a las redes de alimentación o a las cadenas alimenticias. Por ejemplo, aquí si nos vamos nosotros a Google y le ponemos qué es la red trófica, nos dice que es el conjunto de relaciones entre cadenas alimentarias que existen en las especies de una comunidad. Y entonces, para entender mejor esto, si yo le pongo acá ejemplo de red trófica y me voy a imágenes, me aparecen estas imágenes que una imagen dice más que 1000 palabras. Ahora bien, en tu material en extenso seguramente viene esto, y esto es una cadena alimentaria. Por ejemplo, la mariposa consume a la planta o a su polen, la rana consume a la mariposa y la serpiente consume a la rana. Esto es una red trófica, a esto se refiere. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos para que te inspires. No utilices los mismos ejemplos que yo porque te van a calificar como plagio. Hay muchísimos ejemplos de esto, lo único que tienes que hacer es ponerle ejemplo de red trófica, te vas a imágenes y aquí te van a aparecer muchos ejemplos que puedes utilizar. Continuando entonces con tu trabajo, el primer ejemplo que te pongo es el siguiente. El productor en este caso es el pasto, porque el pasto produce alimento para las vacas, para las reses. Así que el consumidor es la vaca, que se come el pasto y lo transforma en músculo, que es una nutrición heterótrofa, y el pasto es una nutrición autótrofa. ¿Por qué? Porque, como lo dije al principio del video, el pasto, como otras plantas, utilizan la fotosíntesis para poder crecer y desarrollarse. Y de acuerdo a todas las fuentes que leí, y seguramente en tu material en extenso lo vas a encontrar, la fotosíntesis se considera como un tipo de nutrición autótrofa. Entonces, continuamos con esta red trófica, y el descomponedor es el ser humano, porque el ser humano descompone a la vaca para crear muchos tipos de alimentos. Así que, además de poner esto y poner que el descomponedor, en este caso nosotros, que somos el ser humano, tenemos una nutrición heterótrofa, te recomiendo que pongas imágenes para que quede más claro este ejemplo. Aquí ponemos el pasto, una flecha, luego la vaca que se come el pasto, y luego el ser humano que destaza a la res, en este caso a la vaca. Pero aquí también podrías poner una res para que quede más claro. Creo que la vaca va más si aquí pusiéramos un lácteo. Entonces, lo que aquí podrías cambiar si utilizas este mismo ejemplo es poner una res y quitar a la vaca esta palabra y también quitar la imagen para que quede más original tu ejemplo. ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, a estas alturas me imagino que ya sabes insertar las imágenes. Voy a hacerlo con una nada más, pero si se te complica, por favor escríbeme en los comentarios y con gusto te ayudo. Lo único que hice es irme a Google y le puse pasto. Bueno, aquí es donde investigué que el pasto tiene una alimentación autótrofa como otras plantas, derivado de que hacen un proceso de fotosíntesis. Me fui a Google y entonces le puse pasto y pues simplemente le di clic derecho aquí en la imagen, le di copiar imagen, me fui aquí al archivo de Word. En el archivo de Word simplemente le di clic derecho y le di pegar, aquí ahorita me va a aparecer, y le di pegar en la opción de imagen. Una vez que me pegó, me va a desfasar todo la estructura, todo el diseño que tengo del texto. Simplemente lo voy a reducir y luego aquí en este botón le voy a dar
detrás del texto, perdón, delante del texto, para así yo poder mover la imagen y simplemente la desplazo. Así de sencillo podrías poner la imagen. Entonces es poner el primer ejemplo, iniciando por productor, consumidor, descomponedor, hacer una breve descripción de quién es el productor, quién es el consumidor y quién es el descomponedor, y luego a un lado poner qué tipo de nutrición utiliza ese productor, ese consumidor, ese descomponedor. Y la recomendación que te hago, no te la está pidiendo, pero si quieres hacer un trabajo mejor, es poner estas imágenes, que es muy sencillo hacerlo. El segundo ejemplo que te pongo es el siguiente. El productor es el árbol que produce las hojas, tiene una nutrición autótrofa derivado de que utiliza la fotosíntesis. Después viene el consumidor, que es el gusano se come las hojas y es una nutrición heterótrofa porque necesita una fuente externa a su organismo para poder nutrirse. Y luego viene el descomponedor, que es el ave descompone al gusano cuando se alimenta de él y por lo tanto es una nutrición heterótrofa. Así que no utilices este ejemplo, pero aquí te doy otro ejemplo para inspirarte de cómo puedes hacer este trabajo. Cuando digo otro ejemplo de cómo inspirarte es para que veas que es muy sencillo hacerlo, porque por ejemplo aquí podrías cambiar el árbol por un árbol en específico, el gusano por un gusano en específico y un ave por un ave en específico, y así podrías utilizar este ejemplo, aunque mi recomendación es que utilices alguno de las imágenes que te describe Google para que no te califiquen como plagio. Este es un modelo de estructura de cómo tendría que estar escritos los ejemplos de tu trabajo. Luego nos vamos al ejemplo número 3. Este me costó un poco de trabajo porque tuve que leer mucho para darme cuenta que cuando se descompone un cuerpo en la tierra, cuando está enterrado, quién es el consumidor y quién es el descomponedor. Y a partir de ahí te puedo decir lo siguiente, a partir de que investigué me refiero. El productor es el zorro, y puede ser cualquier animal, y nosotros también podemos ser el productor, que le da nutrientes a microorganismos que habitan en la tierra cuando es enterrado. Evidentemente, si el zorro no es enterrado, no se cumple esta cadena alimenticia, esta red trófica. Entonces, el zorro le da nutrientes a los microorganismos que habitan en la tierra cuando es enterrado. Es una nutrición heterótrofa porque esos microorganismos se alimentan de este cuerpo y lo descomponen. El consumidor en este caso son los microorganismos que consumen los nutrientes del cuerpo del zorro. Es una nutrición heterótrofa, igual que la primera. Y aquí viene lo interesante. Los microorganismos y las raíces se van compartiendo los nutrientes que va dejando un ser vivo en la tierra. Por lo tanto, el descomponedor son las raíces de las plantas que descomponen los nutrientes que el cuerpo del zorro, de un ser vivo, dejó en la tierra, y esos nutrientes los transforma para poder crecer aliado a la fotosíntesis. Entonces, cuando un cuerpo es enterrado en la tierra, está ayudando al mismo ecosistema que en algún momento lo mantuvo. Por eso es que muchas culturas y muchas religiones manifiestan que lo correcto es que nosotros seamos enterrados en la tierra, porque así le estamos regresando una parte de lo que nos brindó durante nuestra vida. Porque nuestro cuerpo va a dar nutrientes a la tierra y a esos microorganismos y se va a volver a repetir este ciclo, porque evidentemente el árbol va a crecer, o las plantas van a crecer, van a alimentar a otro ser vivo, ese ser vivo va a ser el alimento de otro y así se va dando el ciclo. Cuando este ser vivo se alimenta de aquellos seres vivos que pueden alimentarse de hongos o de plantas pequeñas, que pueden ser roedores o que pueden ser reptiles, pues evidentemente cuando fallezca y se queda en la tierra y en la tierra se va degradando, otra vez se va a cumplir el ciclo de volver a alimentar a la tierra para que la tierra empiece a generar plantas o alimento que van a ser consumidos por quienes en algún momento fueron su alimento. Me refiero a estos seres vivos pequeños como reptiles o roedores. Entonces, en este ejemplo me tardé mucho, pero es un ejemplo que tenemos que comprender para valorar si nosotros deberíamos de ser enterrados para regresarle un poco a la tierra de lo que nos dio a lo largo de nuestra vida. Bueno, ahí están los 3 ejemplos. En los otros 3 no puse las imágenes, pero lo puedes poner. Vuelvo a repetir, es muy sencillo encontrar ejemplos. Nada más te vas a Google y le vas a poner ejemplos de una red trófica. Aquí está. Y todos estos ejemplos, pues tú puedes utilizarlos, cualquiera que tú desees, le das clic a la imagen y ahí podrás interpretarlo y escribirlo. Bueno, lo siguiente que nos piden es el punto 3, es muy sencilla esta actividad. Nos pide ahora que expliquemos con nuestras palabras en un párrafo de 5 o 8 renglones la relación entre materia y energía que se observa en el metabolismo celular. Ahora, antes de seguir avanzando, te recomiendo que utilices las fuentes de universidades como esta, te van a salir también de la UNAM, te va a salir también de la Universidad de la Cruzana. Entonces, utiliza estas informaciones y esas hazlas como referencias en tu trabajo, pero también recuerda que tu material en extenso está muy bien diseñado, así que si logras encontrar la información, puedes referenciar tu material en extenso en la actividad. Bueno, lo siguiente que nos piden en el punto 3 lo escribí para ti de la siguiente manera. El metabolismo celular es el proceso que las células hacen para, a través de reacciones químicas, liberar energía para crear materia útil como tejidos y órganos. Las células agrupadas liberan energía para posteriormente crear materia. Esta es la relación que existe en el metabolismo. Libera energía para posteriormente transformarla en materia, en este caso en tejidos y en órganos, que hacen que funcionen los seres vivos, que hace que vivan los seres vivos, porque recordemos que el ser vivo es la máxima expresión de un agrupamiento de células y de moléculas y de átomos que funcionan para que exista vida más inteligente o vida más estructurada, como somos nosotros y otros mamíferos. Entonces, siguiendo con esta explicación, dice así: para crear materia útil como tejidos y órganos que permiten el correcto funcionamiento de un ser vivo, y así pueda crecer o mantenerse con vida dependiendo de la etapa donde se encuentre. A esto me refiero que
Evidentemente, las células de una persona que ya no está en etapa de crecimiento, pues las células sirven para mantenerlo con vida y en un correcto funcionamiento. A eso me refiero con esta descripción. Por ende, lo que te dije verbalmente lo puedes utilizar para no utilizar este mismo escrito que tengo y así tu trabajo sea más original. Seguimos entonces y dice así: es así que la relación que existe entre materia y energía en un metabolismo celular se basa en que las células que se nutren de los alimentos que el ser vivo ingiere, esto es bien importante, ojo con lo que te alimentas porque eso al final va a nutrir a las células, liberan energía para poder crear materia como tejidos, órganos y todo lo que el cuerpo necesita para funcionar. Entonces, a través de investigar varias fuentes de la UNAM, y seguramente en tu material en extenso va a venir una explicación de esto, hice esta descripción para inspirarte, para que veas qué hacer de 5 a 8 renglones. Es muy sencillo. Recuerda que lo tienes que hacer en tamaño 12, aquí está, y interlineado 1.5 como máximo. Bueno, seguimos avanzando y lo siguiente que nos pide la actividad, ya vamos a acabar, es que hagamos una descripción con nuestras palabras de la función de las 4 biomoléculas orgánicas esenciales para la vida. Ojo acá, aquí no nos piden una extensión, así que aquí hice lo siguiente. Yo te recomiendo que hagas 5 renglones, me parece que es lo adecuado. ¿Cuántos hice yo? 1, 2, 3, 4, 5, y con eso vas a poder explicar bien. Bueno, las 4 biomoléculas esenciales para la vida son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los carbohidratos tienen como función proporcionar energía. Esto es necesario en nuestra alimentación para poder tener energía suficiente para hacer cosas. Los lípidos, o también conocidos como grasas, tienen la función de reservar energía. Por eso una persona que no se alimenta bajo un horario adecuado, es decir, que deja pasar mucho tiempo de una comida a otra, sus biomoléculas entienden que tienen que reservar energía porque no saben cuándo se va a volver a alimentar. Y eso se transforma en grasa y eso se transforma en obesidad. Curiosamente, las personas que tardan más tiempo en alimentarse engordan más que aquellas que se alimentan constantemente porque su cuerpo libera energía, su cuerpo sabe que en algún momento, como ya lo tienes acostumbrado, vas a volver a introducir energía, vas a volver a introducir alimento que lo van a transformar en energía y por lo tanto no tienen esa necesidad de reservar energía. Por eso es que a veces vemos memes o imágenes donde una persona que tiene sobrepeso tiene energía en reposo, porque básicamente los lípidos han entendido que esta persona, como no se alimenta en un horario correcto, tiene que almacenar energía porque no saben cuándo le va a volver a caer una ingesta que le permita crear energía. Bueno, las otras biomoléculas son las proteínas, y las proteínas tienen la función de darle soporte a nuestro cuerpo porque van directamente a los músculos. Por eso cuando alguien va al gimnasio te dice tienes que comer proteína para que el músculo esté fuerte, para que el músculo esté bien formado y tenga fortaleza suficiente para sostener al esqueleto, para que el cuerpo humano pueda sostener esa postura que todos conocemos. Por eso son necesarios fortalecer los músculos a través de la proteína. Y entonces, después tenemos a los ácidos nucleicos, y los ácidos nucleicos cumplen con la función de heredar material genético en la reproducción. Los ácidos nucleicos, que son las biomoléculas, cuando hay una reproducción de un ser vivo, son los que transportan este material genético, que por eso nos parecemos a quien nos dio vida, por eso nos parecemos a nuestros padres. Por eso es que entre las especies siempre los hijos se van a parecer al macho y la hembra que le dieron vida, en base a los ácidos nucleicos. Bueno, lo siguiente que nos piden es el punto 5, y en el punto 5 ya habremos terminado la actividad, y dice así: explica con tus propias palabras en un párrafo de 5 o 8 renglones el papel que tiene el anabolismo y catabolismo en el proceso de nutrición y sus diferencias. Bueno, ¿qué redacté para inspirarte? Redacté lo siguiente: el anabolismo es el proceso donde moléculas pequeñas se transforman en biomoléculas, como carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Y el catabolismo es el proceso mediante el cual se aprovechan las biomoléculas para poder realizar procesos internos que nuestro cuerpo necesita hacer para una acción externa. Por ejemplo, caminar es una acción externa que requiere de un proceso interno donde intervienen los músculos, nervios, venas, corazón, pulmones y otros órganos. Parece que es un movimiento muy simple de forma externa, pero internamente nuestro organismo tiene que hacer una serie de actos para que se pueda ejecutar esa acción y sea evidente externamente. Y para que eso suceda, todos los órganos que están involucrados en ese movimiento se tienen que alimentar de biomoléculas que son utilizadas para dar energía al organismo y pueda caminar ese ser vivo. Por ejemplo, en este caso el ser humano, los carbohidratos, como ya sabemos, le va a dar energía a los órganos para que funcionen. Los lípidos le van a dar grasa para que ese músculo esté con reserva de energía por si en algún momento tienen que caminar largos trayectos. Se han acabado los carbohidratos y entonces entran los lípidos. Por eso es que las personas que quieren adelgazar regularmente tienen que hacer menos ingesta de grasas. Y las proteínas pues le dan esta fortaleza al músculo para que esté formado, así como lo vemos en las imágenes de estructura, de anatomía, donde nos muestran cómo se ve el cuerpo si no tuviera piel y solamente fueran los músculos, para que el músculo esté con energía fuerte para poder sostener toda la estructura ósea de nuestro cuerpo, que es el esqueleto. Y bueno, los ácidos nucleicos, como ya sabemos en este caso, pues van a heredarle a la especie cómo se camina, porque evidentemente
un bebé cuando nace tiene esta herencia genética que le permite comprender más rápido cómo se tiene que caminar. Entiendo que unos lo aprovechan antes, es decir, unos caminan antes que otros, pero al final de cuentas tiene una herencia genética que ha sido transmitida que le permite darse cuenta cómo puede caminar. Después de que te expliqué todo esto, entonces las biomoléculas se crearon por medio del proceso anabólico y a través de un proceso de catabolismo se destruyen o se utilizan, mejor dicho, para que el ser vivo pueda ejecutar una acción. Una vez que te expliqué todo este proceso, vamos a decirlo de otra forma porque el objetivo de este tutorial es que comprendas a la perfección. Y recuerda que en el punto número 5 nos están diciendo que digamos cuál es el papel que juega el catabolismo y anabolismo en la nutrición. Debemos de comprender que la nutrición es el proceso mediante el cual nuestro cuerpo adquiere nutrientes y depende de la ingesta de alimentos, depende de esos alimentos que introducimos en nuestro organismo. Entonces, una vez que introducimos alimentos en nuestro organismo, el anabolismo los transforma en biomoléculas, como ya lo vimos, en carbohidratos, en lípidos, en proteínas, en ácidos nucleicos, para hacer que nuestro organismo funcione adecuadamente. Y el catabolismo juega el papel importante en la nutrición porque una vez que el anabolismo formó esas biomoléculas, el catabolismo las ocupa, las utiliza para poder liberar esa energía en nuestros tejidos, en nuestros músculos, en nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema circulatorio, para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente y pueda hacer esas funciones como ya te expliqué, que es caminar, comer, bañarnos, pensar, estar escuchando ahorita este video. Es decir, que todas estas funciones que hacemos y que parece que son muy normales dependen de una nutrición y esa nutrición depende de un proceso anabólico y catabólico y ahí es donde está el papel del anabolismo y el catabolismo en la nutrición. El papel del anabolismo y catabolismo en la nutrición es crear biomoléculas que posteriormente son utilizadas para dar energía, hablando específicamente del catabolismo, a nuestro organismo para que nuestro organismo funcione y haga lo que nosotros deseamos hacer. Tanto en acciones externas como las que te acabo de mencionar, que es caminar o bañarte, correr, como en situaciones internas que hacen nuestro sistema digestivo, nuestro sistema circulatorio, nuestro sistema nervioso, para que nuestro cuerpo esté estable y a la hora que le pidamos un proceso físico nos pueda responder adecuadamente. Con esta explicación busco que te quede más claro el papel que juega el anabolismo y catabolismo en la nutrición y sus diferencias están implícitas en esta explicación verbal y en lo que escribí en el archivo de Word. Bueno, una vez que te doy esta explicación, recuerda que es más importante utilizar o es mejor utilizar la explicación verbal que te doy para que no escribas igual. Recuerda que la descripción escrita que te hago la puedes utilizar pero cambiando el orden de palabras. Bueno, una vez que hicimos esto, pues ya terminamos la actividad. Como ves, es una actividad muy sencilla. Tenemos que poner las referencias en formato APA. Aquí te doy un tip. Te recomiendo que como mínimo pongas 5 referencias, que pongas primero las de tu material en extenso y que si hay algo de tu material en extenso que no te queda claro, investigues en Google y pongas una fuente de una universidad, regularmente de la UNAM, porque es la que más publica información, pero de cualquier otra universidad está bien, porque así tu facilitador o facilitadora lo valoran como una fuente de información confiable. Y también te recomiendo que no pongas estos videos de referencia, no los pongas porque estos videos son tutoriales para inspirarte en cómo hacer las actividades. Bueno, si te gustó, te invito a suscribirte y a darle like. Hasta otra oportunidad.